estaba riendo aquí. Entonces estamos viendo los diferentes párrafos que nosotros podemos incluir dentro de los dictámenes de acuerdo a cómo encontramos la información. Entonces, dentro de tu trabajo, no todo, hay, bueno, si todo se da bien, las personas, el cliente, te proporciona toda la información y entonces vos tenés toda la evidencia de auditoría, entonces se da una opinión limpia y no hay ningún problema. Pero como pueden pasar muchas situaciones dentro de tu trabajo de auditor, es por esto que viene que vos podés una opinión limpia, podés hacer una opinión con salvedad, podés hacer una abstenerte de opinar o poder una opinión adversa o negativa. Entonces, esos son todas las opiniones que podemos dar, porque no siempre vamos a contar con toda la información. Hay empresas o los trabajadores de esa empresa que puede que no se presten a entregarnos toda la información que necesitamos, puede que no estemos de acuerdo con las políticas contables que está utilizando esa empresa, porque nosotros podemos decir no es correcto. Entonces, todas esas situaciones por las que pasamos dentro del trabajo de auditoría tienen que quedar al final del dictamen en un párrafo ilustrativo donde se expongan estas situaciones, y eso es lo que nos va a originar a nosotros a expresar una opinión limpia, expresar una opinión con salvedad, abstenerme de opinar o una opinión adversa o negativa. En el caso que estamos viendo ahorita es cuando los métodos de contabilidad son inapropiados, o decir, ese cliente está utilizando unas políticas contables que no son de acuerdo a la ley. En este caso dice cuál es el ejemplo de ese párrafo. Según se describe en la nota E, que a los estados financieros no se ha provisto cantidad alguna por depreciación en los estados financieros, práctica que en nuestra opinión no está de acuerdo con las normas internacionales de contabilidad. En este caso, esa empresa o ese cliente que está auditando no hizo las depreciaciones en los activos fijos. Entonces, vos estás expresando esa opinión, esa descripción. La provisión para el año que terminó al 31 de diciembre debería ser tal cifra con base en el método de depreciación de línea recta, usando tasa anual de 5% para edificio, 20% para equipo. Consecuentemente, los activos fijos deberían reducirse por la depreciación acumulada y la pérdida del año, y el déficit acumulado debería incrementarse en tales montos respectivamente. Entonces allí vos ya hablas con cifras cuál es el efecto que hay al no utilizar esta política contable dentro de los estados financieros de la empresa. En nuestra opinión, excepto por el efecto en los estados financieros del asunto a que nos referimos en el párrafo precedente, los estados financieros presentan razonablemente. En este caso, vos estás incluyendo de que no estás de acuerdo con esta política de que no registren la depreciación, pero por lo demás dice que todo está bien, porque aquí dice, en nuestra opinión, excepto por el efecto en los estados financieros del asunto al que nos referimos en el párrafo precedente, los estados financieros presentan razonablemente, es decir, las demás cifras están correctas. Ahora viene un desacuerdo sobre políticas contables con una revelación inadecuada y una opinión con salvedad. El 15 de enero del 2000, la compañía emitió títulos sin garantías por el monto con el fin de financiar la expansión de la planta. El convenio de los títulos restringe el pago de dividendos futuros en efectivo sobre las utilidades posteriores al 31 de diciembre. En nuestra opinión, se requiere revelación de esta información. En nuestra opinión, excepto por la omisión de la información incluida en el párrafo precedente, los estados financieros presentan razonablemente. Solo hay afectación en esa cuenta y las demás están bien. Y aquí tenemos el desacuerdo sobre políticas contables, revelación inadecuada, opinión adversa.
En nuestra opinión, debido a los efectos de los asuntos descritos en los párrafos precedentes, los estados financieros no presentan razonablemente la situación financiera de la compañía al 31 de diciembre, los resultados de sus operaciones y sus flujos de efectivos para el año terminado en esa fecha, de acuerdo con normas internacionales de contabilidad. Este es el párrafo para opiniones negativas. ¿Cómo debo elaborar el párrafo de opinión negativa? Entonces aquí están todos, cómo se redactan los párrafos de acuerdo a la opinión, a las diferentes opiniones que puede tener un auditor de acuerdo a cómo fue su trabajo. Tenemos dos asignaciones. La primera es, yo creo que el examen va a valer menos de 50 porque tenemos mucha asignación. La primera encierra en un círculo con el material teórico, encierra en un círculo la función del dictamen del auditor en los estados financieros, otorgarle a la empresa responsabilidad por ello, sello de confiabilidad, manifestar su conformidad con exactitud de los mismos, todas las anteriores, ninguna de las anteriores. Un auditor terminó de realizar el trabajo de campo en los estados financieros el 31 de diciembre de 2019, el día 15 de marzo de 2020. En su oficina analizó los papeles de trabajo y emitió su opinión el 25, entregando el dictamen el 29. La fecha que debe llevar el dictamen es 31 de diciembre de 2019, 15 de marzo de 2020, 25 de marzo de 2020, 29 de marzo de 2020, todas las anteriores, ninguna de las anteriores. Ahí en el párrafo, en el material está cuándo debe ser la fecha del dictamen. La opinión con salvedades que utiliza la frase sujeto a se origina cuando existen incertidumbres contables de importancia relativas no resueltas, cuando existen desacuerdos importantes con la administración, cuando se debe de emitir una opinión negativa, todas las anteriores, ninguna de las anteriores. 4. El auditor debe emitir una abstención de opinión cuando A. No se han aplicado los principios de contabilidad. B. No existe ningún control interno. C. No se ha obtenido evidencia suficiente y competente. D. Todas las anteriores y ninguna de las anteriores. 5. Si un auditor es nombrado después de la toma física de los inventarios, A. No debe aceptar el trabajo. B. Tiene una limitación al alcance. C. Debe emitir una abstención de opinión. De todas las anteriores, ninguna. 6. La imposibilidad de hacer alusión a alguna de las afirmaciones genéricas del dictamen estándar por parte del auditor. A. Era una opinión calificada. B. Origina un dictamen sin opinión. C. Da lugar a emitir una abstención de opinión de todas las anteriores y de ninguna de las anteriores. Y en el segundo viene que analizar dos informes y decir el tipo de opinión que se emite, explicar por qué. Además, indique si cumple con lo establecido con las NIC, con las normas internacionales. NIA tiene que ser aquí, se equivocó el escritor del libro. Respecto al dictamen del auditor sobre los estados financieros, si cumple con lo establecido en las NIA, porque la NIA nos da la estructura del informe. Entonces aquí hay dos tipos de informe para que ustedes puedo decir la que se dice en cada uno de ellos. Decir el tipo de opinión establecido con las NIAs. ¿Alguien está lavando ropa? Oigo una bulla. Y la segunda asignación es van a elaborar el dictamen, el informe dictamen de auditoría para Integral Law Firm, porque ya terminamos la auditoría, entonces ya solo falta redactar el dictamen. Lo redactan de forma positiva, una opinión calificada. Entonces se fijan en el modelo, en el cuerpo de la parte teórica del material está el modelo de una opinión calificada o limpia o positiva, y con ese modelo ustedes hacen el dictamen de Integral Law Firm. Pero yo quiero que ustedes incluyan
una parte de hallazgo de todo lo que ustedes estudiaron y a todo lo que ustedes hicieron el ajuste. Yo quiero que ustedes determinen a criterio profesional qué parte de esos ajustes ustedes consideran como hallazgo de auditoría, porque si se recuerdan, estudiamos un arqueo de caja chica, conciliaciones bancarias, estudiamos cuentas por cobrar y estudiamos la parte de los activos fijos y sus depreciaciones. Entonces, de toda esa parte, quiero que ustedes me incluyan dentro del dictamen qué consideran ustedes de todo eso como hallazgo de auditoría. Los que vieron ya las 3 auditorías saben cómo hacer un hallazgo, pero para personas que todavía no han visto todas las auditorías, entonces yo doy un modelo o que cómo se realiza un hallazgo de auditoría y está el material en el aula virtual. El hallazgo de auditorías externas tienen que tener la condición, el criterio, causa y efecto. En el ejemplo está la condición. Se ha detectado que durante el mes de junio en la oficina de personal de la entidad se efectuaron descuentos no justificados en el pago de los empleados. ¿Cuál es el criterio? La entidad tiene reglamentado mediante políticas contables los descuentos que se deben efectuar a sus empleados. ¿Cuál es la causa? Insuficiente capacitación del personal y desconocimiento de las normas. Y el efecto o consecuencia, se efectuaron descuentos no justificados en el pago de empleados, los cuales se estiman en 50.000. Entonces ahí tenemos el ejemplo de un hallazgo de auditoría externa y además les puse, para los que no han visto el tema de los hallazgos, que es de auditoría 3, que es pues el efecto, la condición, ya sabemos que es el hallazgo en sí. Tenemos el efecto, que es la consecuencia real o potencial, cuantitativa o cualitativa de la condición descrita. La diferencia entre lo que es y debió ser. Aquí hay algunos ejemplos de criterios, algunas causas identificadas, ejemplos de efectos para que ustedes se guíen. Profesor, en los efectos del criterio solo lo ubicamos nada más. Solo lo mencionamos, digamos, alguna política o norma así. O tenemos que detallarla, en este caso la política, así. Sí, tienen que hacerlo completo. No sé dónde. Profe, disculpe, dice Ángelo que le está mandando mensajes. Fíjate que Si se los puedo leer. no, yo quiero que la hagan positiva. Pues sí, positiva, pero que tenga su salvedad en cuanto a los hallazgos. Pero no quiero que sea negativa o adversa la opinión de íntegra. Quiero que sea positiva porque es decir, que ustedes como auditores, o sea, como digamos, su criterio va a ser que lo que ustedes encontraron son errores que no tienen importancia grande en los estados financieros. A eso es lo que quiero que lleguemos. Que no afectan de tal manera que vos tenés que emitir una opinión negativa. Pero sí con salvedades puede hacerla porque encontramos errores y por eso hicimos ajustes y por eso es que quiero que ustedes incluyan hallazgos y quiero que incluyan los hallazgos con las 4, con condición, criterio, causa y efecto. Entonces ustedes determinan que si el ajuste de caja chica es un hallazgo, sí o no, que si el ajuste a la conciliación en cuenta bancaria dólares puede ser un hallazgo o no, que si los ajustes a cuentas por cobrar, cuál de ellos, alguno de ellos o algunos
pueden ser hallazgos de auditoría, sí, ¿no? Y si los ajustes a las cuentas de depreciación pueden ser un hallazgo, sí o no, ustedes lo determinan. Y en el caso de que veíamos, por ejemplo, de que en las políticas contables, lo que acabamos de ver en el material, que en el recurso subido al aula virtual, si lo vemos en la parte del ejemplo que nos daba quiero que lo veamos así. ¿Por qué? Porque en el caso de la depreciación que veíamos ahí, es que no hacía, o sea, estaba incumpliendo una política contable en la empresa porque no llevaba a cabo las depreciaciones, pero en este caso es diferente, porque Integral sí está haciendo las depreciaciones, o sea, está cumpliendo con la política. Lo que pasa es que hubo un error al momento de hacer los cálculos, por eso es que no quiero que lo veamos como algo grave, que ustedes tengan la duda de decirme, profe, encontramos muchos errores, y para mí es una opinión negativa. Entonces no quiero que lo veamos por ese lado. Quiero que lo veamos y que sí pasó fue que fueron errores lo que encontramos en íntegra. O sea, encontramos errores que no son graves. Por eso quiero que al final sí puede ser una opinión limpia. ¿Qué piensan ustedes? ¿O están en desacuerdo con lo que yo digo? No, yo coincido, profe, con usted por lo que acaba de mencionar. Porque al final ya vimos, ustedes cuando lean el material se van a dar cuenta, por eso es importante el material de acuerdo a las situaciones que yo me puse dentro de mi trabajo de auditor, es que yo voy a determinar cuándo mi opinión va a ser limpia, cuándo va a ser con salvedades, cuándo me voy a abstener de opinar y cuándo voy a hacer una opinión negativa. Entonces, es ver la implicación, digamos, de todo eso. En el caso el objetivo de Integral era ver errores y que vos al final ves que no es tan grave, y en este caso damos una opinión negativa en cuanto a políticas. En este caso, sí, la empresa tiene como políticas en el caso, yo les estoy explicando la depreciación porque yo veo, o fue lo que pasó realmente, que ahí es donde tenemos las mayores cifras en los ajustes, o los montos más grandes en los ajustes de esa auditoría están en la depreciación. Pero la empresa sí tiene como política realizar depreciaciones, y lo podemos ver en sus estados financieros, porque en los estados financieros nosotros vimos que tienen sus activos fijos y tienen su depreciación acumulada para cada grupo de activos fijos. Es decir, la empresa sí tiene su política de calcular sus depreciaciones, pero hubo errores, digamos errores humanos. Lo vamos a ver como errores humanos dentro de la contabilidad de la empresa, pero que al final no tiene gran impacto sobre los estados financieros de la misma, y entonces podemos utilizar siempre una opinión limpia y podemos dejar un párrafo ahí de salvedades. De salvedades sí podemos dejar un párrafo, pero siempre con una opinión limpia, y incluir lo que ustedes consideran como hallazgo de esa auditoría en base a todo lo que ustedes trabajaron. ¿Más preguntas? Verá, bueno, cualquier cosa siempre lo molestamos, de hecho, ahí. Sí, algunas cosas que ustedes estén dudando me escriben. Que son las cajetas. Y vos verás, porque vos no has visto la auditoría 3. Sí, profe, en eso de los hallazgos sí estoy un poquito. Sí, porque los demás ya vieron auditoría 3 y vos no. Pero ahí voy a revisar el documento y si cualquier cosa ahí le escribo. ¿Está bien? Hasta quiero ver si me escribieron más. Que Ángelo no tiene
Es que no tiene el audio bien, creo. Tiene dudas, dice. Acordate que, Ángelo, uno puede tener una opinión limpia y tener salvedades. Se escribe un párrafo con las salvedades, pero al final tengo una opinión limpia. Acordate que está dentro del material, un ejemplo. Cuando tengo salvedades, pero yo tengo una opinión limpia. Porque fueron errores, no son errores graves los que encontramos dentro de la auditoría. Por eso no quiero que sea una opinión negativa o una abstención de opinión. Porque abstenerme de opinar, digamos, sobre el alcance, no, porque nosotros hicimos como que nos proporcionaron toda la información que necesitábamos, por eso no podemos alegar una abstención de opinión sobre limitación al alcance, porque nosotros hicimos pues como que estábamos haciendo la auditoría y nos dieron toda la información, no podemos hacer eso. Y en el caso de políticas contables, no tenemos una información tan amplia como para decir, Integral no aplica políticas contables, porque no tenemos la información suficiente. Entonces, por eso es que a partir de la poca información que tuvimos y que pudimos realizar, y que nosotros hicimos ajustes por errores, ni siquiera nos dio a fraude, nada por el estilo. Entonces, son errores que pasaron por tiempo, por omisiones, pero nada grave que nos lleve a la Integral había un fraude, nosotros descubrimos un fraude o no tuvimos o las políticas contables. Entonces, como no tenemos esa información, es por esto que nosotros vamos a hacer una opinión limpia y que sí puede llevar salvedades. Sí puede llevar salvedades de acuerdo a lo que ustedes juzguen, de acuerdo a lo que encontraron. Qué tan importante es para ustedes esos ajustes que hicieron, o sea, lo consideran importante como para describirlo en un hallazgo, simplemente es un error. Entonces, eso ustedes lo van a decidir de acuerdo a todo lo que hemos visto en el transcurso de la clase y en vista a todo lo que son las NIE, todo lo que hemos visto respecto a lo que dicen las NIE. Entonces, de acuerdo a eso, ustedes van a decir que este ajuste que yo hice en tal cuenta es importante y merece que yo lo ponga como un hallazgo de auditoría. O yo considero que es irrelevante, es un error irrelevante y yo no lo considero como un hallazgo de auditoría. Entonces, vaya ya ahí a irnos forjando como auditores y ver analizando la información. O sea, ¿qué tan importante es para el cliente este error? No es importante. No cabe dentro de un informe. Entonces, eso lo vas a decidir vos. Siempre con una opinión limpia que puede llevar salvedades. Un párrafo de salvedades. De acuerdo a tu criterio, que sí. Es importante, no es importante, porque siempre en el material la indica, tiene importancia relativa, es decir, para los estados financieros, o sea que la afectación de este ajuste puede hacer algo nuevo dentro de los estados financieros. Entonces eso lo determina el auditor, qué tan importante es ese hallazgo, ese ajuste que tengo que hacer. Y incluir dentro del informe los hallazgos de acuerdo a las 4 características que tienen hallazgo, que me imagino que ya la mayoría lo vio en auditoría 3, que es donde se enseña cómo elaborar hallazgos. Entonces, es seguir ese lineamiento que ya está descrito también, que esas 4 características tienen que tener todos los hallazgos de auditoría externa. Eso ya está reglamentado de esa forma. Pero por eso, para las personas que aún no han visto la clase, entonces por eso puse ese modelo con una pequeña explicación de esas 4 características que debe de tener un hallazgo de auditoría externa. Hasta ahí vamos a llegar por hoy.
y cualquier cosa me escriben, siempre por algunas dudas. Y ahorita voy a habilitar el segundo intento para ver si así ustedes pueden volver a subir el trabajo. Eso voy a hacer ahorita y ya les aviso. Ok, profe. Buenos días a todos.